bendiga en este día tan hermoso que nos regala el Señor y gracias por conectarse hoy y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema restauración para todo el que quiera. Restauración para todo el que quiera. Está basado en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3 y los versículos 1 al 7, que dicen de la siguiente manera. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Como saben, el libro del profeta Zacarías tiene diferentes visiones que Dios le mostró a este hombre de Dios para compartir con su pueblo Israel, que estaba de regreso del cautiverio. Los judíos, como ustedes y yo sabemos, eran el pueblo escogido de Dios, lo siguen siendo todavía. Pero debido a su pecado, el Señor permitió que fueran llevados en cautividad en el año 722 antes de Cristo. Eso lo profetizó también el profeta Jeremías, y numerosos profetas le hablaron a Israel de que se volviera de su pecado, de que se arrepintiera, porque si no iban a tener consecuencias esos pecados que estaban cometiendo. Sin embargo, endurecieron su corazón, no se volvieron a Dios, y en el año 722 antes de Cristo fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a Babilonia, donde pasaron 70 años en cautividad. El rey Ciro, después de esos 70 años de cautividad, que fue el que conquistó esos reinos de Babilonia y otros más, Ciro era el rey de Persia, conquistó a los asirios y conquistó también a Babilonia, y él animó al pueblo de Israel, a la gente que quedaba, que regresara a su tierra y reconstruyeran su ciudad y su templo. Así que la ciudad tenía que ser reedificada porque había sido convertida prácticamente en ruinas. El templo debió haber sido reconstruido y la tierra tenía que ser puesta en condiciones para ser de nuevo cultivada. Era un trabajo fuerte, era un trabajo duro, era un trabajo difícil, pero Dios no dejó que su pueblo luchara solo, como nunca. Él deja a su pueblo solo en el trabajo que Él encomienda. Él está con él a su lado. Dios siempre estuvo con ellos, así como está con nosotros en el día de hoy. Así que por medio del profeta Zacarías, el Señor dio un mensaje a Israel que también es un mensaje para nosotros en la actualidad. Así que Él le dio el siguiente mensaje: que Él iba a restaurar, que Él iba a perdonar y que Él iba a animar a su pueblo en el regreso de la cautividad. Dios tiene ese mensaje para ti también. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere
animarte en estos días difíciles que nos ha tocado vivir. Y otra cosa también muy importante, que Dios quiere perdonar nuestros pecados, quiere perdonar nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Dios quiere perdonar todo para poder restaurarnos, y como vimos en el domingo pasado, Él es el alfarero divino y quiere moldearnos de nuevo. Así que Él está dispuesto a restaurarnos a todo aquel que quiera acercarse a Él. Entonces vamos a ver las maneras como Dios quiere restaurar nuestra vida y cómo quiere ayudarnos y cómo quiere orientarnos cada día de nuestra vida para que nosotros podamos crecer en la vida espiritual. En primer lugar, Dios nos restaura advirtiendo a su pueblo que estamos enfrentando un enemigo. Tenemos un enemigo a quien enfrentar. Mire lo que dice el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En esta visión, Zacarías ve al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote de aquel tiempo, y lo ve delante del ángel del Señor. Y aparte de eso, él ve a Satanás a la mano derecha de Josué, el sumo sacerdote. No confunda este Josué con el Josué que está en el sexto libro de la Biblia. No es Josué el que lideró la conquista. Este Josué era el sumo sacerdote. Aquel Josué era un conquistador, el sucesor de Moisés. Así que encontramos al Señor advirtiéndole a su pueblo que hay un enemigo que está tratando de obstruir la obra de Dios y el impedir que usted y yo podamos crecer en nuestra vida cristiana. Hay un enemigo que siempre se está oponiendo. Mira lo que dice allí el versículo 1, la segunda parte. Dice que Satanás estaba a su mano derecha. El decir que está a la mano derecha, estamos hablando de que está cerca, él está muy cercano y él tiene una obra que hacer: acusar, molestar, impedir, ponernos tropiezos, ponernos tentaciones. Satanás siempre está molestando y estorbando la obra de Dios. Y Dios nos advierte de eso, de que hay un enemigo que tenemos que enfrentar. Usted y yo estamos siendo atacados constantemente por el enemigo. El apóstol Pedro decía en la primera carta que escribió en el capítulo 5 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está alrededor nuestro, está poniéndonos tentaciones, está poniendo obstáculos para que usted y yo no crezcamos en la vida cristiana. Y si usted no conoce a Cristo como el Señor de su vida, pone trabas para que usted no se acerque a Él y lo reconozca como el Señor de su vida, a Jesucristo. Entonces, Él está a la mano derecha, quiere decir que Él está cercano. Aun cuando Jesús vino a entregar su vida por nosotros en el comienzo de su ministerio, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, y el diablo tentó al Hijo de Dios para hacerlo apartar del plan que Dios tenía para la humanidad. Satanás no tiene temor de tentar a quien sea. Él está buscando maneras de hacer que usted y yo no le sirvamos a Dios. Por lo tanto, es un enemigo que siempre se opone. Hemos estudiado en otras ocasiones, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo predicaba allá en la ciudad de Atenas, cómo la gente se oponía. El diablo inspirando, ayudando, animando, instando a la gente a que le pusiera obstáculos al apóstol en el mensaje del evangelio. Y así, en diferentes maneras, el enemigo está siempre tratando de obstruir la obra de Dios. Recuerde, está cerca, está a la derecha, está a la mano derecha de Josué, indicando que está cerca de usted, cerca de mí, para impedirnos crecer en la obra
de Dios. No solamente está cerca, sino que es un enemigo que siempre está estorbando. El versículo 1, la parte final que estamos leyendo, dice que Satanás estaba en la mano derecha de Josué con un propósito, con una razón. Estaba allí para acusarlo. Ese es el trabajo del enemigo, acusarte a ti, acusarme a mí. Lo vimos en el capítulo 1 del libro de Job, donde él ve a Job prosperando, ve a Job bendecido por Dios, protegido por Dios, cuidado por Dios, apoyado y animado por Dios. Y entonces él dice, claro, él no te teme a ti de balde, porque tú lo tienes rodeado de bendición. Esa es la obra del enemigo, siempre está acusando, estorbando y molestando. También en el libro de Apocalipsis encontramos al enemigo haciendo ese trabajo, acusando, el acusador de nuestros hermanos, dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis, acusando, estorbando, molestando, tratando de impedir que tú, si no conoces a Dios, le conozcas como el Señor de tu vida, y en el que ya conoce al Señor, poniéndole obstáculos para desviarlo del camino. Por lo tanto, ahí tenemos algo importante. Dios nos advierte que hay un enemigo que está cerca, un enemigo que estorba, pero no solamente está cerca y estorba, sino que es un enemigo que destruye. Este enemigo procura destruir tu vida espiritual, tu vida material, tu vida física. Él trata de destruirte. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el enemigo quiere que tú y yo estemos destruidos, derrotados, entristecidos. Cuando la gente regresó de la cautividad, cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad y miró cómo estaba la ciudad en ruinas y el templo también destruido, se sintió totalmente abrumada por el dolor y la tristeza. Y cuando estamos así, tristes, deprimidos, apagados, el enemigo trata de aprovechar ese momento, de aprovechar esa situación, de aprovechar esa ocasión para decirnos que no hay esperanza, que no debemos intentar más hacer nada, porque ya todo no hay esperanza, no tenemos manera de triunfar. Pero Dios, por el contrario, nos ayuda, nos anima, diciéndonos, sigue adelante, que yo voy a quitar tus nubes de angustia, de tristeza y de dolor, y te voy a dar la victoria. Solamente mantente firme en buscarme a mí. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el mandato de Dios. Nos pide que no quitemos la mirada de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como siempre digo, que citando la palabra del Señor. Sí, amados, Dios restaura, Dios perdona, Dios anima. Él está a nuestro lado. Fíjate que Josué estaba delante del ángel del Señor. Aunque Satanás estaba ahí a su lado, a la mano derecha, Josué, el sumo sacerdote, que es el símbolo tuyo y mío de los que estamos buscando al Señor, de que somos sacerdotes del Dios Altísimo, él estaba allí delante del ángel de Dios. Dios no nos deja solos. Josué estaba delante del ángel del Señor. Por lo tanto, Él nos anima a no dudar, porque Él va a ayudarnos en nuestra vida diaria, en nuestra batalla constante que tenemos contra el enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos estar preparados para hacerle frente a toda acechanza del maligno, porque Pablo lo sabía muy bien.
Pablo sabía que el enemigo estaba allí cerca, atacándolo y esperando la ocasión para hacerlo caer, pero él no se dejó vencer por el enemigo, porque él estaba confiado en Dios, como tú y yo podemos estarlo si mantenemos nuestra mirada fija, puesta en el Señor. Él nos ha llamado a ser vencedores, a ser triunfantes. El apóstol Pablo también escribió en el capítulo 8, versículo 28 de Romanos, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el capítulo 8 de Romanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, tú y yo hemos sido llamados a triunfar, a vencer. El Señor nos advierte, hay un enemigo. Mucha gente no cree, en estos días no cree que hay un adversario llamado Satanás. Su nombre mismo indica que él es el adversario. Satanás es el que se opone. Ese es el significado de su nombre, el adversario, el que se opone, el que lucha contra ti y contra mí para que no alcancemos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ya Dios nos ha advertido, hay un enemigo que vencer. Mi enemigo no eres tú, yo no soy tu enemigo, nuestro enemigo es Satanás, el adversario. Así que debemos estar pendientes de eso. En segundo lugar, Dios también nos restaura al ser nuestra defensa y nuestra protección. Él nos avisa de que hay un enemigo, pero Él también nos dice que Él es nuestra defensa y protección. Mira lo que dice el versículo 2 de Zacarías 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, fíjate, como dije hace un momento, cuando Satanás estaba al lado de Josué, Josué también estaba delante del ángel del Señor. Es decir, que el ángel del Señor estaba allí con Josué. ¿Para qué estaba el ángel de Dios allí? Satanás está para acusarnos, pero el ángel de Dios está para defendernos porque somos su pueblo escogido. Fíjate lo que dice, haciendo referencia a Josué, dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Ha sido rescatado este tizón. Así como David, cuando le hacía frente al león y al oso, cuando era un adolescente, era un pastor de ovejas, él pudo hacerle frente a un león y a un oso porque Dios estaba con él. Tú y yo podemos contar con la presencia de Dios que nos ayuda a luchar y a vencer y a abatir cualquier peligro que se enfrente en contra de cada uno de nosotros. Dios está allí a nuestro lado para cuidarnos, para bendecirnos en los problemas, dificultades diarias. Todo lo que nosotros tenemos que enfrentar, toda adversidad, Dios está allí presente para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, porque Él está a nuestro lado también. Dios nos defiende. ¿Por qué nos defiende? Porque Él nos ha rescatado. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Tú también puedes ser un tizón arrebatado del incendio, del juicio, del castigo de Dios. Dios puede librarte a ti porque Él quiere hacerlo. Él está dispuesto y está extendiendo sus brazos hacia ti para que tú te acerques a Él, para que tú le busques con todo su corazón. Un tizón arrebatado del incendio. Así como Dios libró a Lot allá en los tiempos de Abraham, cuando él iba a destruir a Sodoma y a Gomorra porque el pecado de esas naciones había subido a su presencia. Eran gente totalmente corrompida, totalmente depravada, y Dios rescató a Lot de ser y de caer bajo ese mismo juicio en que estaban aquellas dos ciudades. Así también usted y yo, dice la palabra de Dios, hemos sido rescatados de nuestra vana manera
de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice Primera de Pedro 1:18. Hemos sido rescatados. Tú y yo somos también un tizón arrebatado del incendio, del juicio, del castigo de Dios. Tú y yo lo somos si le hemos entregado nuestra vida al Señor. Eso es lo único que Él pide, que tú y yo le rindamos nuestra vida a Él. Dice Primera Tesalonicenses 1:10, el apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes en Tesalónica, él le dice que esperamos de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo nos libra de la ira venidera. Él nos libra del castigo, Él nos libra del juicio, Él nos libra de la separación eterna de Dios. Estamos esperándolo simplemente que Él venga por nosotros en el día que Él tiene preparado para llevarnos ante su presencia. Pero tenemos que primero darle nuestra vida a Él para que podamos ser también como lo fue este sumo sacerdote Josué, un símbolo de un tizón arrebatado del incendio y lograr escapar de la ira de Dios. Por eso decimos que Dios restaura a su pueblo, a todo aquel que quiera ser restaurado, animado, perdonado, etc. Y en último lugar, Dios restaura purificando lo corrompido. Dios nos restaura purificando lo corrompido. Mira lo que dice los versículos 3 al 5 de Zacarías capítulo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Josué estaba ahí delante del ángel vestido con vestiduras o ropas viles. Es decir, que cuando nosotros no hemos tenido un encuentro verdadero, real, personal con Jesucristo, nuestras vestiduras son vestiduras de pecado, de corrupción, de maldad. Esa es la vestidura que todo ser humano trae al nacer, porque somos descendientes de Adán y traemos la maldición del pecado de Adán en nuestra vida. Somos pecadores. El apóstol Pablo ya lo ha dicho en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en los versículos anteriores, él dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles, todos se apartaron, como decía Zacarías, cada quien se apartó por su camino. Cada quien buscó lo que creía que era mejor para él. Entonces estamos vestidos con vestiduras viles, vestiduras de pecado. Él, Josué, el sumo sacerdote, estaba allí delante de la presencia de Dios con ropas que no eran las adecuadas para un ministro de Dios, para un sacerdote del Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le proveyó de ropas nuevas. Eso es lo que hace Dios cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Él. Cuando nos rendimos a Él, cuando le pedimos perdón a Dios, cuando reconocemos que hemos fallado y le entregamos nuestra vida a Él, Él cambia esa ropa vil y nos da vestiduras nuevas, ropas blancas, limpias, para que podamos entonces ministrar delante de su presencia. Eso significa entonces que la persona que ha sido purificada, que ha sido restaurada en su vida espiritual, ahora tiene que vivir de una manera recta delante del Señor. Mira lo que dice los versículos 6 y 7 de Zacarías 3. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo:
Así dice Jehová de los ejércitos: si andas por mis caminos y guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Es decir, que Dios restaura la vida de toda persona y le encomienda, le da el mandato de andar en sus mandamientos. Jesús dijo que el que me ama guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos, dice el Señor, no son gravosos, no son una carga. Los mandamientos de Dios son difíciles de cumplir, pero con la ayuda de Él podemos hacerlo, porque Él nos ha vestido con vestiduras nuevas, vestiduras purificadas, renovadas totalmente. Ahora tenemos la mente de Cristo porque tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de cada uno de nosotros. Él ha restaurado nuestra vida, Él ha perdonado nuestros pecados, Él ha transformado nuestro corazón, por lo tanto somos nuevas criaturas en Cristo. Y eso es lo que Él quiere que cada uno de nosotros pueda hacer. Todo ser humano está invitado a abrirle su vida y su corazón a Jesucristo. Hay una historia de un misionero, un traductor de la Biblia, John Darby. Él, durante unas vacaciones en una montaña, él encontró a un pobre pastorcito de ovejas que estaba muy enfermo. Él, averiguando, descubrió que el joven se había enfermado después que había estado buscando uno de sus corderitos que se había perdido entre la nieve, y lo salvó a costa de su propia vida. Es decir, que estaba muriendo porque había contraído tuberculosis como resultado de esas horas que pasó a la intemperie buscando aquella noche a su ovejita. Así que Darby se enteró de la historia y fue a visitar en la casa de este joven pastor y comenzó a hablar con él. Él le habló, le narró la historia del buen pastor que vino del cielo buscando ovejas humanas perdidas, sacrificando su propia vida por amor a ella. Así que Darby le enseñó a este joven pastor el Salmo 23, el versículo 1. Y para que lo aprendiera bien, él le enseñó que tomara cada una de las palabras del Salmo y la marcara con un dedo. Dice: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Así que de esa manera lo ayudó a recordar las palabras del Salmo y puso énfasis en el Señor es mi pastor. Puso énfasis en la palabra mi. Así que compartió con él ese tiempo y se fue. Al año siguiente, Darby regresa por esos lugares y fue a visitar el hogar de aquel joven pastor. Y encontró a la madre de este pastor y le contó que este jovencito había muerto. No muchos días después que el pastor Darby se había ido, el jovencito pastor había muerto. Pero ella le llamó la atención de que en la noche que lo encontró muerto, lo vio con la mano tomada de este dedo anular. Y Darby se acordó que ese era el salmo que le había enseñado, el versículo 1, donde él enfatizó la palabra mi. El Señor es mi pastor. Así que Darby se sonrió y le agradeció a Dios porque él de esa manera entendió que este jovencito había tomado a Jesús como su pastor. Y él tenía confianza de que cuando él se fuera de esta tierra iba a encontrar a ese joven pastor en el reino celestial, porque había descubierto que el Señor era su pastor. Ahora,
El Señor es mi pastor y Él quiere ser tu pastor también. El Señor quiere restaurar tu vida que se ha desviado, se ha deteriorado por causa del pecado, y Él quiere darte una nueva vida. Por eso en este día, ¿tú no crees que Dios quiere restaurarte, perdonarte, ayudarte, animarte, consolarte, fortalecerte? Él está aquí en este momento y quiere darte a ti esa fortaleza que necesitas en estos días de dificultad que todos estamos viviendo. Él cada día te ha rescatado y te rescata del incendio de los problemas, del incendio de las dificultades, del incendio de las preocupaciones y de las necesidades. Y Él te llama hoy a rendirle tu vida a Él. ¿Por qué no lo haces en este momento y aceptas a Jesús como tu pastor? Él quiere ser tu pastor de hoy en adelante y restaurar tu vida por completo. Dile a Él de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Yo quiero que tú seas mi pastor de ahora en adelante, que tú perdones mis pecados y tú puedas restaurarme a esa nueva vida que tú ofreces en tu palabra. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame, Señor, de ahora en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Yo te conozco hoy como mi Señor y Salvador y sé que entregaste tu vida en la cruz por mí y resucitaste para darme vida eterna. Gracias, Señor, por haber entrado en mi corazón y por haber perdonado mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno que tú puedas tomar esa decisión hoy, cuando hay tiempo y hay oportunidad de entregarle nuestra vida al Señor. Él quiere restaurar a todo aquel que se acerca a Él. Por lo tanto, yo te animo a que compartas este mensaje con otras personas que necesitan ser transformadas y cambiadas. Compártela. Así que si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y también, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, escríbeme en mi correo personal que aparecerá allí en la pantalla. Y no te olvides de suscribirte y compartir este mensaje que es la palabra del Señor. Si te gustó el mensaje, dale al like y de esa manera entonces podremos nosotros continuar adelante llevando la palabra del Señor. Así que te animo a escucharme la próxima semana, si es la voluntad del Señor, y sigamos acá. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré.